El gobierno vuelve a subir los impuestos y esta vez se los sube a los que menos ganan. Moncloa eleva el salario mínimo, pero una parte de quienes lo cobrarán, en torno a 500.000 de personas, tendrán que pagar IRPF. La medida afectará especialmente a los jóvenes, solteros y sin hijos. La decisión es del sector PSOE del Gobierno y provoca un nuevo enfrentamiento con el sector Sumar. La ministra Pilar Alegría y la vicepresidenta Yolanda Díaz deciden mostrar ese enfrentamiento compareciendo juntas ante los medios para discrepar en público. Pedro Sánchez trata de activar a sus parlamentarios pidiendo que planten cara a la ultraderecha y a los neoliberales. El presidente del Gobierno trata de frenar los rumores sobre un posible adelanto electoral propagados incluso por socios parlamentarios del Gobierno como Podemos y asegura que la legislatura se mantendrá hasta su final en 2027. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias Luis Rubiales presta declaración en el juicio por el beso a Jennifer Hermoso. Le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale. El que fuera máximo responsable de fútbol español ha mantenido su relato ante el juez y, como se esperaba, ha insistido en que el beso fue consentido. Rubiales se ha desvinculado también de las presiones a la futbolista. Un potente tornado provoca esta tarde importantes destrozos en varias localidades de Huelva. Hay daños materiales en viviendas, carreteras y tendidos eléctricos. La costa onubense se encuentra en alerta por un temporal. Moncloa ha mantenido hoy su tendencia de los últimos tiempos a subir los impuestos. Pero esta vez, quienes van a sufrir la pulsión recaudatoria del gobierno no van a ser quienes más tienen, sino quienes menos cobran. Aproximadamente un 20% de las personas que reciben el salario mínimo interprofesional tendrán que hacer la declaración de la renta y, como consecuencia, una parte de esa subida se la va a llevar Hacienda. Esta decisión la ha tomado el sector PSOE del Gobierno y lo ha hecho en contra del criterio del sector Sumar de ese mismo Gobierno. Pero además, los dos sectores han decidido que esa tensión entre ambos quedara de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es cierto que esta no es la primera vez que esa comparecencia de los martes se convierte en un espectáculo, pero lo ocurrido hoy será recordado como un evento especial. A partir del siglo XVIII se hicieron muy populares en España unas obras teatrales de contenido burlesco, costumbrista, en las que siempre pasaban cosas divertidas. Fueron bautizadas como sainetes. En la actualidad, determinados acontecimientos políticos nos lo recuerdan. La rueda de prensa de hoy en Moncloa es uno de ellos. La ministra portavoz del sector PSOE y la vicepresidenta segunda del sector Sumar han protagonizado un entretenido sainete en el que dos representantes del mismo gobierno se enfrentan delante de los periodistas, de las cámaras y con la televisión en directo. Yolanda Díaz comparecía feliz y complacida para anunciar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Ha sido de manera singular la reforma laboral, pero de manera singular el salario mínimo interprofesional, el que está permitiendo el crecimiento robusto que hoy tiene España. Me van a permitir que les diga que a España le sienta bien subir el salario mínimo interprofesional, le sienta muy bien. Yolanda Díaz presentaba así de feliz la subida del salario mínimo pactada con los sindicatos, sin los empresarios y con el acuerdo del sector PSOE del Gobierno. Lo que Yolanda Díaz dice que el sector PSOE del Gobierno no le había comunicado es que algunos de los trabajadores que cobran ese salario mínimo tendrán que pagar el impuesto de la renta. Y es significativo que eso sea así, porque el Ministerio de Hacienda sí había informado a los medios de comunicación antes de esa rueda de prensa. El dato es importante porque se calcula que 500.000 de trabajadores, 500.000, un 20% del total, tendrán algún tipo de retención tributaria al cobrar esa subida de sueldo. Afectará sobre todo a los solteros sin hijos, es decir, que una parte de lo que les van a subir en el sueldo se lo va a llevar Hacienda. Creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso.
En efecto, se la lleva Hacienda. A partir de esta declaración de la ministra portavoz y de la anterior de la vicepresidenta segunda es cuando se ha iniciado el sainete del que hablábamos hace un momento. Dos ministras del mismo gobierno diciendo una cosa y su contraria en una comparecencia conjunta. Llegaban juntas, se sentaban codo con codo, pero nada más empezar las preguntas quedaba en evidencia que no podía haber más distancia. A la vicepresidenta Yolanda Díaz. En el fondo... Que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Y en las formas. Me he enterado por ustedes... Porque era Yolanda Díaz quien revelaba que Hacienda no les había comunicado esta decisión, que no se había discutido... No hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna. Y era tal el reproche que sin haber dirigido ninguna pregunta a Pilar Alegría todavía sobre el asunto... Por remarcar lo que decía la vicepresidenta. Decide fijar la posición de la parte socialista del gobierno. Es una noticia buena. Centrarse en la medida. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. No sin lanzar un toque de atención a Yolanda Díaz. Va en beneficio de mejorar las políticas públicas. La reacción de la vicepresidenta a esas palabras no ha pasado desapercibida. Usted se estaba riendo al lado. Unas risas que no se ven en esta señal institucional. No sé si me reía del racimo o del dedo. Que Díaz quería pasar por alto. Sin ninguna importancia. Pero que no han hecho más que aumentar la tensión entre ambas partes. Esto que acaban de ver no era un debate parlamentario entre el Gobierno y la oposición, era la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros. Pero ha sido un ejemplo evidente de los problemas entre los partidos que conforman la coalición, como si quisieran marcar distancias deliberadamente por lo que pueda pasar. Y esas distancias han quedado de manifiesto aún con más claridad cuando la vicepresidenta del sector Sumar del Gobierno ha insistido en que nadie le ha dado la información y la ministra del sector PSOE de ese mismo Gobierno la ha desmentido en el acto. No ha levantado mucho la voz, pero lo ha dicho. He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes. También estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Eso no es así, ha dicho la ministra portavoz. No es extraño que haya discrepancias entre los partidos que forman parte de un gobierno de coalición. Pero lo habitual es que las discrepancias sean previas a las decisiones, especialmente cuando se trata de decisiones del Consejo de Ministros, que, como bien se sabe, es un órgano colegiado. Es decir, las decisiones que ahí se adoptan son de todos los miembros del gobierno, les gusten o no les gusten. Y si no les gustan, siempre cabe la opción de abandonar ese gobierno. Pero Sumar no se plantea dejar sus ministerios y, a pesar del espectáculo de hoy, Yolanda Díaz dice que todo va muy bien. Para que vean ustedes, el Gobierno de coalición goza de buena salud, creo que lo estamos demostrando, pero el Ministerio de Trabajo ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, subir el salario mínimo. La ministra portavoz le ha dicho a su compañera, la vicepresidenta, que eso no era así, por tanto, o es Pilar Alegría quien decía la verdad o quien decía la verdad era Yolanda Díaz, pero desde luego no las dos. El sector Sumar del Gobierno entra al choque con el sector PSOE del Gobierno, pero no se va del Gobierno. Y a la vez decide presentar en el Congreso una iniciativa contra el Gobierno del que forma parte. Nosotros lo que aspiramos en primer momento es a que la ministra de Hacienda rectifique, pero si no, somos un grupo parlamentario. Y tenemos herramientas que analizaremos cómo utilizar. Y ya las han utilizado. Sumar ha registrado una iniciativa parlamentaria contra el gobierno del que forma parte. El gobierno planta cara al gobierno en el Parlamento. Se planta cara a sí mismo. Es una coalición peculiar. Lucía Fernández. Y que hoy no ha escondido sus diferencias en público, pero es que a lo largo de la tarde y ya fuera de cámaras esa tensión ha ido a más. Fuentes de la parte socialista del Gobierno dicen que este es un debate estéril y que hay que preguntarle a Yolanda Díaz por qué el año pasado, cuando subieron el salario mínimo, defendió justo lo contrario que ahora. Fuentes de la parte de Sumar lo niegan, aseguran que ellos siempre han mantenido que el salario mínimo tiene que quedar exento del IRPF y añaden que esta es una medida muy poco progresista a la vez que mueven ficha en el Congreso. A esto, por cierto, también responde el sector PSOE. Eso es populismo parlamentario, dicen. Pues no solo Sumar ha registrado esa proposición de ley para evitar la tributación del salario mínimo interprofesional. También el Partido Popular y también Podemos han tomado esa misma decisión esta tarde. Raúl Marqueta.
Es más, Partido Popular y Podemos se han adelantado a sumar y han registrado esas iniciativas para evitar precisamente eso, que ese salario mínimo tenga que tributar. Sumar lo ha hecho hace escasamente una hora, así que ahora mismo tenemos aquí en el Congreso tres leyes casi idénticas, que si la parte socialista del Gobierno no lo impide, tendrán que votarse en la Cámara. Y de partida, la mayoría de sus socios, la mayoría de socios del Ejecutivo, se han puesto del lado de Sumar. La decisión del Ministerio de Hacienda afectará a 500.000 de trabajadores que cobran el salario mínimo. Moncloa calcula que se recaudarán entre 200 millones y 300 millones de euros, aunque otras fuentes creen que será bastante menos. Eso supondrá una retención de unos 300 euros anuales para determinados contribuyentes. Es decir, que para esos contribuyentes la subida salarial real no será de 50 euros, sino de en torno a 30. La cuestión es que si Hacienda hubiera eximido de pagar el IRPF a quienes cobran el salario mínimo, también hubieran dejado de pagar otros contribuyentes, entre ellos algunos jubilados. Y los expertos calculan que se hubieran dejado de recaudar en torno a 1.000 millones de euros. Vamos a ver lo que ha pasado. Hasta este momento todos los que cobraban el salario mínimo no tenían retenciones por IRPF. Pero aquí viene el cambio. Ahora el SMI sube y el límite se queda igual. Si tú ahora lo mueves para rentas un poco más altas, no solo se benefician los perceptores del salario mínimo, sino también pues los jubilados, por ejemplo. Es decir, si el Gobierno moviera ese límite, mucha más gente quedaría exenta de tributar. Se calcula que se dejarían de recaudar 700 millones de euros. El principal perjudicado, como siempre, los jóvenes o aquellos solteros sin hijos que lógicamente soportan menos carga. Una decisión que coincide con un impulso recaudatorio. Adiós a la rebaja del IVA de los alimentos y electricidad, subida del MEI, impuesto de solidaridad. Aún así, seguimos todavía estando por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a presión fiscal. Pero sobre todo también se recauda más porque la economía está creciendo, hay más impuesto de sociedades, también hay mucho más empleo. Ten en cuenta que si aumenta el empleo, también hay mucha más gente que está cotizando. Fíjense en el dato, en noviembre ya superábamos toda la recaudación de 2023. Entre aquellos que cobran el salario mínimo y van a tener que pagar IRPF, solteros y sin hijos. Y ese es uno de los sectores sociales que más problemas tiene para encontrar una vivienda asequible. Y no va a ser fácil que la encuentren. Esther Vaquero. Desde luego no va a ser fácil si llevamos además mucho tiempo escuchando que hay mucha demanda para la poca oferta existente. Y es cierto que cada vez más personas quieren comprar una vivienda. En 2024 esa cifra aumentó casi un 40%, pero del otro lado la oferta disminuye. Ha caído algo más de un 9%. La consecuencia directa de esta tensión es que el precio de la vivienda ha subido y los expertos aseguran que continuará en ascenso. El mercado está descompensado, la demanda está disparada, supera con creces la poca oferta que hay. Llegan menos pisos a la venta y por otra parte, y lo más importante, porque las viviendas se venden más a prisa y por lo tanto el stock de viviendas desaparece más rápidamente. Esto hace que los precios se inflen. Comprar una casa es ya un 12% más caro que el año pasado. De media, el metro cuadrado nos cuesta más de 2.800 euros. Está inflado porque se aprovechan y claro, porque saben que se va a vender igual. ¿Quién está comprando? Pues sobre todo solteros de entre 35 y 44 años que necesitan financiación para adquirir su primera vivienda. Sobre todo se compra con hipoteca. Ha bajado mucho el volumen de compra por inversión. Hay tan pocos pisos disponibles que tan solo se necesitan 73 días para vender una casa. Es la media más baja de la historia. No hay como tiempo para pensar si me lo quiero quedar, si no, es como muy frenético. Y para los inquilinos la cosa no mejora. La oferta de alquiler supone solo un 6,79% de la oferta global. Hay una situación de estrangulamiento muy fuerte. Según los expertos, el problema es de hecho mucho peor. Esta tarde se ha celebrado la primera sesión de control al Gobierno de 2025 en el Senado. Sánchez no ha participado en esa sesión y ya suma 11 meses de ausencia en la Cámara Alta. Y mientras Gobierno y oposición se han vuelto a enzarzar. Uno de los rifirrafes más tensos ha sido el de la portavoz popular en el Senado con el ministro Bolaños. Señor Bolaños, pronto se cumple el primer año de absentismo parlamentario del señor Sánchez. Esto es cosa de familia. Encantado de volver a debatir con usted, señora García. Siempre es un placer. Viene usted como en 2024 igual de aguerrida, pero con la pólvora igualmente mojada. Ustedes no son un gobierno. Son un comando de encubrimiento de delitos y una coalición contra España y los españoles. Usted continúa en la insinuación, en la mentira, en la calumnia. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tiene la conciencia tranquila de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado esté pagando el abogado de una asociación ultra para perseguir a personas honestas y honradas?
Esto ocurría esta tarde en el Senado. Antes, en el Congreso, esta mañana, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han reabierto la actividad parlamentaria. Se han reunido con sus diputados, senadores y eurodiputados. Lo han hecho en salas contiguas, separadas por muy pocos metros. Sánchez y Feijóo han definido sus estrategias de cara a los próximos meses y han dejado claras sus diferencias. En su intervención, Pedro Sánchez ha insistido en la intención que tiene de agotar la legislatura. Pide a los suyos que saquen pecho de los logros que dice que tiene el Gobierno y, siguiendo su línea habitual, ha insistido en el peligro que supone la extrema derecha. Contadlo en las calles, en las redes sociales, contadlo por tierra, mar y aire, si me permitís esta expresión, para que las mentiras de los neoliberales y de la ultraderecha no desinformen a la gente. Contadlo porque detrás de vuestro trabajo hay esperanza y hay hechos. Detrás de su ruido no hay nada. El presidente ha tratado de descartar la posibilidad alentada por algunos de sus socios parlamentarios de que se pueda producir más pronto que tarde un adelanto electoral. Es justo lo que Feijóo lleva tiempo reclamando al Gobierno, al presidente, que convoque elecciones. Vamos al Congreso de nuevo, Raúl. Sí, pero bueno, ya lo han escuchado. Pedro Sánchez habla de elecciones generales en 2027. Antes no, porque él da por hecho que va a terminar la legislatura, haya o no haya presupuestos. Hoy ni siquiera los ha mencionado. El presidente además ha aprovechado para insuflar ánimos a los socialistas, al mismo tiempo que Alberto Núñez Feijóo, a unos metros, lo que pedían los suyos a los populares, que hagan una oposición sin cuartel. Y hasta que haya cambio, lo que advierte Feijóo es que él no le va a pasar ni una al Ejecutivo. Yo creo que hay dos verbos que resumen nuestros objetivos. Como Gobierno, avanzar. Y como organización política, ganar. Nunca un gobierno había acumulado tantos problemas judiciales juntos. Tenemos un equipazo en el Consejo de Ministros y Ministras. Nunca tantos ministros han sido jefes de la oposición. Nunca tantos ministros han sido tan vagos. Cintura para dialogar, negociar. El señor Sánchez no gana votaciones, las compra. Que ellos pidan elecciones. Que nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027. Cuanto más se desgañitan y gritan, es que vamos por el buen camino y hay que perseverar. Ya mismo, desde nuestros gobiernos y desde las Cortes, acreditaremos que somos el mejor equipo para gobernar España. La disputa política tiene un ramal judicial en las investigaciones al fiscal general del Estado. Y lo es especialmente después de que ayer la Guardia Civil ratificara que Álvaro García Ortiz borró 2 veces el contenido de su teléfono móvil el mismo día en que fue imputado. Hoy el Tribunal Supremo ha iniciado el estudio de la entrada y registro en el despacho del fiscal general. Tiene que decidir si eso fue legal o no. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró ese despacho de García Ortiz en octubre durante 10 horas. La gran esperanza del fiscal general es que el Tribunal Supremo, y si no el Supremo, el Constitucional, anulen ese registro, lo que podría dejar la investigación en nada. Pero a la espera de saber qué ocurre con ese recurso, hoy se ha preguntado varias veces a la ministra portavoz qué le parece al Gobierno que el fiscal general borre todo el contenido de su teléfono móvil el mismo día de su imputación. Los periodistas no han conseguido una respuesta directa a esa pregunta. Quería saber ahora si con el nuevo informe de la UCO que dice que no se encontraron mensajes porque se borraron, ¿qué opinan ustedes ahora y si este hecho les parece relevante para la investigación? Este Gobierno mantiene la confianza absoluta hacia el fiscal general del Estado. Le quería insistir, porque creo que estaba en la pregunta de la compañera, ¿qué le parece que el fiscal general del Estado borrara todos los mensajes de su móvil? Confianza absoluta al fiscal general del Estado. ¿No le parece sospechoso que el 16 de octubre, es decir, cuando el Tribunal Supremo abre la causa, el fiscal general borrase todos esos mensajes? Me parece mucho más sospechoso, por ejemplo, que un presunto defraudador de más de $500.000 de euros todavía no haya declarado en este país. Moncloa no quiere responder a todas las preguntas que se le hacen. El Tribunal Supremo debate sobre la posibilidad de dejar sin efecto el registro del despacho del fiscal general. Si el Supremo rechaza el recurso de García Ortiz, el fiscal general aún tendría una baza y muy importante, la de acudir al Tribunal Constitucional amparándose en una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Y el Tribunal Constitucional tiene una mayoría cercana al Gobierno. Pedro Callejas.
Así es, Vicente. De momento hoy la Sala de Apelaciones empezaba a analizar esos 4 recursos presentados, tanto por parte de las defensas como por parte de Fiscalía, pero de momento no ha trascendido ninguna decisión. Lo que piden es que se anule ese registro que se produjo en la sede del Ministerio Público por considerarlo desproporcionado. Si eso ocurre, si se anula ese registro, la causa quedaría prácticamente coja, incluso al borde del archivo, y si no, como dices, efectivamente el fiscal general podría acabar yendo al Tribunal Constitucional. Allí hay mayoría progresista. Pues con muchos casos importantes de corrupción, de supuesta corrupción en los tribunales, España ha caído 10 puestos precisamente en el ranking mundial de percepción de la corrupción. Así lo dice el último informe de la ONG Transparencia Internacional. España está por detrás de países como Letonia, Eslovenia o Ruanda y comparte puntuación con Chipre. Los motivos principales de esa caída, según ese informe, son el estancamiento de las políticas anticorrupción o un directo desmantelamiento de estructuras anticorrupción a nivel autonómico. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raúl Romeva por haber sido amnistiados por malversación. Es la primera vez que el Constitucional se pronuncia sobre los recursos de amparo para la amnistía de líderes independentistas. Hoy, el juez del Supremo, Pablo Llarena, quien denegó la amnistía a Puigdemont por malversación, ha augurado que esos recursos no saldrán adelante. Desde la propia experiencia y desde la propia doctrina constitucional, mi convicción, la personal, es que es un recurso que tendrá poco recorrido. Hoy se ha iniciado el juicio del caso Mascarillas, uno de los primeros casos de supuesta corrupción relacionado con la compra de material sanitario en la pandemia. Se sientan en el banquillo acusados de estafa y falsedad documental los comisionistas Luis Medina, para el que la Fiscalía pide 9 años de prisión, y Alberto Luceño, para el que piden 15 años. Le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale. ¿Estás seguro de que le dio su aprobación, su consentimiento? Totalmente seguro. Luis Rubiales ha comparecido hoy en su juicio por el beso a Jennifer Hermoso y ha ocurrido lo que se esperaba, que mantuviese su relato. Asegura que pidió permiso a la jugadora e insiste en que ese beso fue consentido. Se sienta en el banquillo por delitos de agresión sexual y coacciones. Rubiales mantiene su versión de siempre. La señora Hermoso, igual que yo, sabe que yo le pregunté, que ella me contestó vale. Dice que la jugadora accedió a darle ese beso. ¿Le dio su aprobación, su consentimiento? Totalmente seguro. Y llega a hablar de un gesto de ternura. Es una cuestión afectiva y de cariño. La fiscal le pregunta por qué la agarró de la cabeza. Es como dar un abrazo, es algo totalmente espontáneo. Asegura que no notó ningún rechazo. Fue riéndose y dándome varias palmaditas en los costados. Y que la propia Jennifer quitó importancia a lo ocurrido. Hasta que no pasaron unos días, cambió de versión. Admite que su comportamiento no fue adecuado. Tenía que haber tenido la sangre más fría, no haberme dejado llevar por la emoción. Aunque en todo momento descarta una motivación sexual. Jamás. Y ahora cambia de expresión. ¿Le dijo besito o piquito? En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito. Rubiales ha llevado a un experto a leer los labios para analizar lo que dice en este momento. Te puedo dar un besito. Y reforzar así su versión. En contra de lo que ha declarado 4 compañeras de vestuario, Rubiales ha negado también presiones sobre Jennifer Hermoso. Ha afirmado que tras el Mundial estaba bien y que en ningún momento la vio triste. Luis Rubiales ha reconocido que en el avión de vuelta a España le pidió a Jenny Hermoso que hicieran un vídeo juntos, quitándole importancia al beso. Cuando le planteo que sería buena idea que volviéramos a decir lo mismo que ella dijo, los dos juntos, por dar esa imagen de estar los dos juntos. Me dijo que no. Según su versión, él no vuelve a insistirla y tampoco envía a Bilda para que presione al entorno de la jugadora. Me dijo, voy a hablar con el hermano de Jenny. Yo no sabía ni que el hermano de Jenny estaba en el viaje. Nada que ver con lo que contó el hermano de Jennifer. Si colaboraba, las cosas le iban a ir bien, pero que si no, no se sabía qué podía pasar. Supuestas coacciones que la jugadora dijo continuaron en un viaje a Ibiza. Incontables. Días en los que mandó este mensaje que hoy se ha reproducido en la sala. Que dejen de tocar a mi familia y a mi gente. O paran o al final verás. La fiscalía quiere saber. Jorge Bilda, ni yo hablé en ningún momento, ni directamente ni indirectamente, con el señor Rivera. Todo en un juicio denso. Nos podemos tirar de aquí hasta el día del juicio final. Que ha acabado agotando hasta el propio juez. Me tienen agotado. Vamos a dar por finalizado el día de hoy. All of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock. I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and
let hell break out. Donald Trump, con su lenguaje habitual, vuelve a amenazar con el infierno en Gaza si Hamás no libera a más rehenes. Israel también ha amenazado con reanudar la guerra. El grupo islamista dice estar dispuesto a seguir con el intercambio, pero advierte de que hay un acuerdo que cumplir y que las amenazas no ayudan. Trump insiste también en su plan para tomar el control de Gaza. Hoy ha recibido en la Casa Blanca al rey de Jordania, que parece valorar algunas de las propuestas del presidente de Estados Unidos. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, Trump le da a Netanyahu luz verde para romper el alto el fuego pactado si Hamás no libera a todos los secuestrados en un encuentro en el que el rey de Jordania no se ha atrevido a decir ni que sí ni que no, solo que se seguirá hablando de un plan del que, sin embargo, Trump habla como si ya estuviera cerrado, que Estados Unidos se quedará con Gaza y que Egipto y Jordania se quedarían con los palestinos de Gaza. No ha ido solo. A su decisiva y delicada reunión con Trump, el rey Abdalá se ha llevado a su heredero. Y un gran amigo le ha dicho a la prensa, a la que ha vuelto a explicar dónde van a vivir los gazatíes, aunque ellos no quieran. Trump también ha aprovechado para aclarar que no va a comprar la zona. Con Estados Unidos controlando la franja y construyendo hoteles, que para eso él ha dicho ha tenido mucho éxito en ese sector. Sobre el apoyo de otros países, Not 100%, but 99% we're going to work out something with Egypt. Por lo pronto, el rey jordano, que ha mantenido el tipo, ha hecho su propia oferta. 2,000 children that are either cancer children or in very ill state. Y ha dejado claro que él hará lo mejor para su país y que son los árabes los que deben decidir. La Unión Europea todavía no ha hecho pública su respuesta a los aranceles de Donald Trump, pero la presidenta de la Comisión ya ha avanzado que será firme y proporcionada. La mayoría de grupos del Parlamento Europeo la han respaldado. Bruselas, Guillermo Pascual. Vicente, la mayoría de los grupos de la Cámara apoya que haya que responder y cree que esa respuesta debe pasar por poner nosotros también aranceles a los productos americanos. Pero es verdad que hay matices, porque los populares lo dicen con la boca pequeña, porque prefieren negociar, y en cambio la extrema derecha sí defiende y justifica al presidente americano. Hoy también hemos vivido el primer encuentro de alto nivel entre los dos bloques, pero de momento sin resultados positivos. Hoy en París, la presidenta de la Comisión Europea anunciaba la inversión de 200.000 millones de euros en inteligencia artificial. Lo ha hecho durante la última jornada de la Cumbre Mundial sobre esta disciplina. Ursula von der Leyen asegura que la carrera por controlar la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y está convencida de que el continente europeo puede estar a la cabeza. Precisamente, controlar la inteligencia artificial ha desatado una batalla de magnates. Elon Musk ha ofrecido comprar OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, por algo más de 97.000 millones de dólares. El dueño de la compañía, Sam Altman, antiguo socio de Musk, ha respondido que la oferta es ridícula. Así se ha presentado hoy el consejero delegado de Ryanair en España. Ha convocado a la prensa y ha llamado al ministro de Consumo payaso, loco y comunista. Incluso lo utiliza como reclamo para vender billetes. Ryanair exige que se le retire la sanción impuesta por cobrar por el equipaje de mano. Dice que es ilegal y va contra la normativa europea. Bienvenidos a España y a vuestro loco ministro comunista. El ministro Bustinduy es un payaso. No es mi estilo participar de las excentricidades de ningún millonario extranjero y además a mí honestamente esto no me ofende. A mí lo que me ofende es cómo trata Ryanair a los consumidores españoles. Un tornado ha sembrado el caos esta tarde en la localidad onubense de Ayamonte. No ha habido heridos, pero sí numerosos daños materiales. Los muros y tejados de varias casas han caído por la fuerza del viento. También varios árboles y parte del tendido eléctrico, lo que ha provocado el corte de varias carreteras en la zona. Jonathan Oliva.
Sí, ha afectado una extensa área de Ayamonte, pero especialmente en esta urbanización que es la que se ha llevado la peor parte. Por ejemplo, ha arrancado la puerta principal de esta vivienda, cuyos propietarios ni siquiera saben dónde ha ido a parar. También ha derribado el muro que dividía dos parcelas. Y en ese almacén se encontraba, en el momento en el que se desató el fenómeno, un hombre trabajando que tuvo que refugiarse en una de las esquinas para salvarse. Nos dicen los vecinos que duró tan solo unos segundos, los más largos de sus vidas. Un velero con más de 600 kilos de cocaína que se dirigía a Canarias ha sido interceptado en una operación internacional contra el tráfico de drogas. Agentes del Grupo Especial de Operaciones abordaron la embarcación y detuvieron a las 2 personas que iban a bordo. Recuerden que pueden encontrar toda la información del día en nuestra página web, antena3noticias.com, y en los boletines y espacios informativos de Onda Cero. El autodenominado Gobierno de Coalición Progresista ha subido hoy los impuestos a un sector importante de quienes menos tienen, aquellos que cobran el salario mínimo. Y eso ha provocado nuevas tensiones entre los dos partidos del Gobierno. PSOE y Sumar han decidido que el espectáculo de su enfrentamiento sea público y no ha terminado. España a 11 de febrero de 2025. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.